Primer capítulo, el nacimiento de Huaxia. Hace mucho tiempo, el cielo y la tierra aún no existían. El universo parecía un huevo gigante. Dentro del huevo dormía un gato gigante. Un día el gato gigante despertó. Partió el huevo y la materia ligera de la cáscara se convirtió en el cielo, mientras que la materia turbia se transformó en la tierra. Y el cuerpo del gato gigante se convirtió en todas las cosas del mundo. Así se formó el mundo. Tras decenas de miles de años de reproducción, en una tierra aparecieron muchos gatos. Para sobrevivir mejor, los gatos formaron pequeñas tribus. Y entre ellos había 3 gatos que lideraban sus propias tribus y poco a poco se volvieron poderosos. Eran el gato Huangdi del norte, que amaba criar animales, el gato Yandi del oeste, que amaba cultivar la tierra, y el gato Chiyu del este, que amaba pelear. El gato Yandi era un estudiante curioso que amaba aprender. Para distinguir las propiedades de las plantas, probó cientos de hierbas y descubrió el mijo, una planta que se podía comer y cultivar. También descubrió varios venenos y hierbas medicinales. Para facilitar el cultivo, el gato Yandi también creó herramientas agrícolas como el arado. Mientras otras tribus morían por accidentes al cazar y comer frutos silvestres, la tribu del gato Yandi ya vivía más tiempo comiendo granos y usando hierbas medicinales. Comparado con el estudioso gato Yandi, su primo el gato Huangdi era un poco más salvaje. Un poco. Lo que más le gustaba al gato Huangdi era estudiar animales. No solo domesticó animales como ganado, sino que también inventó la rueda y el carro. Bajo su liderazgo, las tribus vecinas vinieron a unirse a él y la tribu del gato Huangdi se convirtió en la más poderosa del norte. Y en el lejano oeste vivía una raza guerrera. Su líder, el gato Chiyu, era muy valiente por naturaleza y además era muy hábil fabricando armas. Cuando otras tribus todavía usaban herramientas de piedra para cortar árboles, el gato Chiyu ya llevaba a sus hermanos con cuchillos a atacar gatos. Durante el desarrollo de estas 3 grandes tribus, todos migraron hacia la llanura central, donde había mejores condiciones de vida. Un día, el gato Huangdi recibió un informe de su subordinado. ¡Gran rey gato! ¡Hay gatos afuera! El gato Yandi llegó con su tribu, cubierto de polvo, ante el gato Huangdi. ¡Primo! Resulta que el gato Yandi había sido golpeado por el gato Chiyu durante su migración. El gato Yandi esperaba unirse al gato Huangdi para expulsar al gato Chiyu. ¡Tienes que ayudarme! Esto alegró mucho al gato Huangdi. Yo también quiero unirme, miau. ¿Pero quién será el jefe? Con el acuerdo de que los golpes hablan más que las palabras, ambos bandos se enfrentaron en la batalla de Bangquan. Al final, el tranquilo gato Yandi perdió. Pero el gato Huangdi victorioso no se mostró arrogante, sino que lo trató con respeto. El gato Yandi se conmovió y compartió sus técnicas de cultivo con el gato Huangdi. Con el esfuerzo de ambos, se formó una nueva alianza. Así nació el embrión de la nación Huaxia. Mientras tanto, el gato Chiyu, al escuchar sobre la alianza de Yan y Huang, empezó a prepararse para la batalla. Ambos bandos tomaron sus armas y esperaron con firmeza. Los engranajes del destino empezaron a girar. Por un lado, una alianza poderosa. Por el otro, un ejército invicto y feroz. ¿Qué historia surgirá entre ellos? En el próximo capítulo, la Guerra de Unificación. No olvides venir a verlo. Miau. Segundo episodio, la Guerra de Unificación. El legendario Chiyu era el dios de la guerra en la antigüedad. Como Yandi y Huangdi, también era líder tribal. No solo tenía cabeza de cobre y huesos de hierro, sino que además comía arena. ¡Qué gustos tan raros! En la lucha por territorio, primero derrotó a Yandi. Y finalmente se enfrentó a Huangdi en Yuolu. ¿Qué miras? ¿A ti qué pasa? Aunque Chiyu tenía 81 hermanos, Huangdi contaba con osos, panteras, tigres y más. Ambos bandos lucharon 9 rondas, pero no hubo ganador. Entonces Chiyu levantó una densa niebla. Bajo el ataque de la niebla, Huangdi retrocedía sin parar. ¡Maldición! Por suerte, uno llamado Feng Hao creó el carro guía. Con ayuda del carro, Huangdi al fin salió de la niebla.
hay tiempo para explicar. ¡Sube al carro! Para contraatacar, Huang Di ordenó cortar el río e inundar a Chiyu. Pero Chiyu se adelantó e invocó al dios del viento y la lluvia. Con el ataque de viento y lluvia, el ejército de Huang Di no podía avanzar. Huang Di tuvo que pedir ayuda a la diosa Ba. ¿Va? ¡Ven a ayudar! Ba era la diosa de la sequía, donde ella iba no crecía nada. Con su ayuda, el campo de batalla quedó completamente seco. ¡Qué seco! El ejército de Chiyu, criado junto al mar, no podía adaptarse y perdió fuerza. Ambos bandos estaban parejos, cayendo en guerra de desgaste. El ejército de Huang Di, sin experiencia en batallas largas, perdió la moral. Un día, Huang Di dormía la siesta. En sueños, un hada vino a ayudarlo. Hola, jefe. El hada le dijo que para levantar la moral necesitaba un tambor especial, hecho con piel de cuy y huesos de bestia del trueno. Por el tiempo... Ya lo preparé. ¿Por qué son diferentes? Luego, el hada le dio a Huang Di las tácticas divinas. Mi querido hijo. Y le regaló una gran espada. Con equipo legendario obtenido en sueños, Huang Di volvió al combate. Primero usó las tácticas divinas para rodear al ejército de Chiyu. ¡Rodéenlos! Después empezó a tocar el tambor. ¡Bum, bum, bum! Tras 9 golpes, el ejército de Chiyu estaba mareado. ¡Qué mareo! Con el ataque del ejército de Huang Di, las tropas de Chiyu cayeron. Aunque Chiyu resistió con fuerza, ¡No te acerques! perdió ante Huang Di al máximo nivel. La tribu de Chiyu, algunos aceptaron a Huang Di. Y se unieron a la tribu Yang Huang. Otros huyeron lejos con el nombre de Chiyu. La fama del dios de la guerra se extendió aún más. Al conquistar tribus menores, Huang Di pintaba la imagen de Chiyu en su bandera. Todos creían que el dios de la guerra se había rendido y temblaban al rendirse. Así, Huang Di conquistó toda la región central. Las 3 grandes tribus se fusionaron. Yan Di, Huang Di y Chiyu se convirtieron en soberanos de la nación Huaxia. Huang Di se convirtió en el primero de los 5 emperadores. ¿Quiénes eran los 3 soberanos y 5 emperadores? Próximo episodio, los 3 soberanos y 5 emperadores, no te lo pierdas. Episodio 3, los 3 soberanos y los 5 emperadores. Hablando de historia china, hay un término que no se puede evitar, los 3 soberanos y los 5 emperadores. Aunque no lo escuchamos mucho, ¿quiénes fueron realmente los 3 soberanos y los 5 emperadores? Miau. Según los registros históricos, los 3 soberanos y los 5 emperadores existieron en la antigüedad remota. ¿Quiénes eran exactamente? La verdad es que no está claro. Hay distintos textos antiguos con distintas versiones. Pero en pocas palabras, los 3 soberanos y los 5 emperadores son 3 soberanos y 5 emperadores. ¿Qué significan soberano y emperador? El Shuowen dice, soberano significa grande, es decir, alguien increíble. Y emperador significa gobernar, es el título del gobernante del mundo. Básicamente el gobernante. Entonces, emperador literalmente significa un gobernante increíble. Jejeje, fue en la dinastía Qin cuando se creó la palabra emperador y fue Qin Shi Huang Miao. Juntó soberano y emperador para demostrar que era más increíble que los legendarios 3 soberanos y 5 emperadores. Solo quiero decir, todos ustedes son basura. Volviendo al tema, en resumen, los 3 soberanos y los 5 emperadores eran un grupo de líderes tribales impresionantes de la antigüedad. Hoy vamos a usar la versión más común para aclararlo todo. La primera vez que se usó 3 soberanos para referirse a 3 miaos fue en el Shiji, el soberano del cielo, el soberano de la tierra y el soberano del hombre. Y en el Shangshu Dashuan se explicó a qué miaos correspondían los 3 soberanos. Soberano del cielo, Suiren Miao. Soberano del hombre, Fuxi Miao. Soberano de la tierra, Shenong Miao. Yo también soy el emperador Yan. Miao, Suiren Miao enseñó a todos a hacer fuego frotando madera. El fuego representa la luz, así que fue venerado como soberano del cielo. Fuxi Miao no solo enseñó a todos a usar redes para cazar animales, también les enseñó a cortar pieles de animales para hacer ropa, resolviendo problemas de comida y vestimenta. Por eso, fue venerado como soberano del hombre. Miao. Ah, y el bagua chino también lo inventó él. Shenong Miao es en realidad el emperador Yan. ¡Soy yo!
Enseñó a todos a fabricar herramientas agrícolas y a cultivar. Como todo lo que hacía estaba relacionado con la tierra, fue venerado como soberano de la tierra. Gracias a sus creaciones y contribuciones, los miaus chinos de la antigüedad dejaron atrás la vida primitiva. ¿Y los 5 emperadores? Son el emperador amarillo Miao, Miao, Chuanshu Miao, Miao, el emperador Ku Miao, Miao, el emperador Yao Miao, Miao, el emperador Shun Miao, Miao. El emperador amarillo unificó la llanura central y fue el líder supremo de los Huaxia. Xuanzhu reformó el calendario Xuanzhu. El emperador Ku estableció las estaciones. El emperador Yao midió las 4 estaciones. El emperador Shun educó al pueblo y estableció jerarquías. Los 5 sabios gobernaron con dedicación, Miao, y objetivamente fortalecieron a la nación. Pero hablando de eso, había tantos líderes excepcionales en aquella época, ¿por qué solo se recuerdan estos 5? Es verdad. La idea de los 5 emperadores surgió durante el periodo de los reinos combatientes. En aquel entonces había una filosofía popular llamada teoría de los 5 elementos, que decía que madera, fuego, tierra, metal y agua, estos 5 elementos, constituían todos los recursos que la gente necesitaba. Y los 5 elementos se generan y se destruyen entre sí, impulsando la evolución de todo en el mundo. ¿Qué tan popular era esta idea en ese momento? Todo tenía que forzosamente ser 5, el número 5 era supremo. Por ejemplo, los 5 colores: negro agua, rojo fuego, blanco metal, verde madera, amarillo tierra. Las 5 direcciones: este, oeste, sur, norte y centro. Así que cuando los historiadores escribían los libros de historia, naturalmente apareció lo de los 5 emperadores. Los 3 soberanos y los 5 emperadores, además de representar a 8 sabios miaus antiguos, también representan 2 épocas. La era de los 3 soberanos llevó a los miaus desde lo primitivo a la civilización. La era de los 5 emperadores llevó de la civilización a la forma embrionaria de un estado. Los 3 soberanos y los 5 emperadores no son solo leyendas antiguas, son la raíz y el origen de la nación Huaxia. Con esto, las condiciones para formar un estado están listas. Los miaus van a empezar a construir una nación. Miau, en el próximo episodio tendremos un nuevo capítulo. Dayu funda la nación. Recuérdalo. Capítulo 4. Fundación de la nación de Dayu. Se cuenta que tras la unificación del centro por el emperador amarillo, los antiguos gatitos se convirtieron en una gran alianza. Después de 4 generaciones de emperadores sabios, Xuanzhu, Di Ku, Di Yao y Di Shun, la tribu creció aún más. De repente un día, cayó una gran inundación. Los gatitos no solo perdieron sus cosechas, sino que sus vidas corrían peligro. Para controlar la inundación, eligieron a un tal Gun para manejar el agua. Gun era un estudiante brillante de arquitectura. La muralla fue invención mía. Para controlar el agua, construyó un muro para bloquearla. Pero el agua subía más y más, y cuando se rompió el dique, inundó a todos. Gun tuvo que irse rodando. Pero había que controlar el agua. Así que Yu, el hijo de Gun, tomó su lugar. Yu sabía que no podía controlar el agua como su padre. Lo iban a golpear, tenía que encontrar una nueva forma. El agua fluye hacia abajo. Para controlarla no bastaba con bloquearla, había que dirigirla hacia ríos y mares. Empezó a estudiar la geografía con dedicación. ¡Ay, qué calor, qué difícil! Visitó montañas y midió terrenos. Dio a los gatitos a abrir caminos y cavar canales según la elevación del terreno. Iba de un lugar a otro, pasó 3 veces por su casa y ni siquiera tuvo tiempo de entrar. Y de tanto estar en el agua, hasta perdió el pelo de las piernas. Así, trabajando sin parar, el territorio se dividió gradualmente en 9 partes, las llamadas 9 provincias. Nuestro concepto actual de regiones viene de esa época. Yo soy un gatito de Sichuan, yo soy un gatito de Cantón. Yo soy un gatito del noreste. Bajo la guía de Yu, las provincias empezaron a ayudarse mutuamente. 13 años después, Yu logró abrir todos los canales y el agua quedó controlada. Los gatitos admiraban muchísimo a Yu. ¡Quiero tener tus gatitos! Para honrar la grandeza de Yu, empezaron a llamarlo Dayu. Incluso lo proclamaron como su nuevo líder. Tras controlar el agua, las rutas terrestres y acuáticas permitieron que los gatitos de las 9 provincias trajeran productos locales como tributo. Para conmemorar este día especial, Dayu fundió los objetos de bronce del tributo y creó 9 grandes calderos. Cada caldero mostraba las montañas y bestias de su provincia, y Dayu, que poseía estos 9 calderos, era el soberano de todo el territorio, anunciando que el mundo era ahora una unidad. Esta unidad se llamó Xia. La expresión de ser firme en lo que se dice viene de estos 9 calderos.
el caldero se convirtió en el objeto ceremonial más valioso para los gatitos. En resumen, de la era de los 5 emperadores a la era de Dayu, la sociedad de los gatitos cambió poco a poco. Controlar el agua permitió que los gatitos produjeran tranquilos, pasando de tener apenas suficiente comida a tener excedentes. Esto hizo que la propiedad colectiva desapareciera lentamente. Con los excedentes apareció la propiedad privada. Lo escondo en secreto. Unos guardaban poco, otros mucho, y así surgieron gatitos pobres y gatitos ricos. Así nacieron las clases sociales. Cuando las clases crecieron, se formó el Estado. Y Dayu, como líder que controlaba todo el territorio, se convirtió en la cima de las clases. Así se convirtió en el primer gobernante del Estado. Entonces, ¿qué pasó después de que Dayu fundara la dinastía Xia? Próximo capítulo, el reino de la familia Xia. No olvides venir a verlo. Bobby. Después de que Yu se convirtiera en líder, él también asumió muchas tareas importantes. Sígueme. Poco a poco, en el corazón de todos, el gato Gnocchi era el verdadero sucesor. Miau. Entonces el gato Gnocchi, con el apoyo de todos, heredó el puesto del gato Yu y además organizó una rueda de prensa en Yuntai para anunciarlo al mundo. Este gatonio es genial. Aunque la mayoría de los gatonios estaban completamente convencidos, también había voces disidentes. No lo acepto, no lo acepto. Por ejemplo, uno de los más problemáticos, llamado el clan Yuhu. No sigues las reglas. Si no están de acuerdo, ¿qué hacer? Pelear. ¡Repite eso! Lo digo 10 veces si hace falta. Así que el gatonio Ki y el clan Yuhu se pelearon en un lugar llamado Gan. Al final, el gato Gnocchi ganó. ¿Quién más quiere? Se convirtió en el nuevo líder gatonio. Así fue como el trono de Yu fue heredado por Qi. Y después de Qi, lo heredó su hijo. El estado se convirtió poco a poco en propiedad de su familia. Este sistema de pasar el trono a los descendientes se llama sistema hereditario. Por el contrario, el antiguo sistema de pasar el trono al más capaz se llama sistema de abdicación. Entonces, ¿este cambio de pasar el trono al capaz a pasarlo al hijo es un retroceso de la civilización? Imagina esto, en un país agrícola, si cada cambio de líder provocara una guerra. ¿Quién debería ser el líder? A mí también déjame opinar. ¿Cuánto molestaría a los gatonios que cultivan la tierra? Ven a pelear conmigo. ¿Yo tengo que cultivar? Por eso, la herencia del trono hizo que la transición del poder fuera más eficiente y estable. Piénsalo, si las reglas para elegir líder ya están definidas, las peleas disminuyen. ¡Qué rabia! ¡Ni siquiera nos toca! Sí, mejor olvídalo. Esto es inevitable en la historia y además favorece el desarrollo de la sociedad agrícola. Así que este sistema se usó durante miles de años. La razón es muy simple. Funciona bien. Pero todo tiene dos caras. Por ejemplo, si el sucesor gatonio es un tonto, el país quizás se encaminaría al declive o la destrucción. Así que en el próximo episodio, Shao Kahn restaura el país. Episodio 6. Shao Kahn restaura el reino. La fundación de la dinastía Xia hizo que el trono se volviera hereditario. Los gobernantes de la dinastía Xia pasaban el trono de generación en generación. Entonces, ¿vivió la dinastía Xia feliz para siempre? No. Poco después de fundar el reino, se desató un drama lleno de intrigas palaciegas, asesinatos y venganza. Primero está el heredero de tercera generación de la familia Xia, Tai Kang. Fiestero. Aunque era el gobernante, no se ocupaba de los asuntos de estado, solo le gustaba salir de juerga. Vamos de fiesta. Un gobernante así naturalmente llevó al reino al caos.
Entonces apareció otro personaje, Hou-Yi. ¿Te suena familiar? En la mitología, Hou-Yi derribó 9. Pero en la historia, Hou-Yi fue en realidad el líder de una tribu durante la dinastía Xia. Viendo a Tai Kang salir de juerga todos los días, Hou-Yi lo derrocó con sus tropas. De paso, puso al hermano de Tai Kang como rey. Con todo el poder en sus manos, Hou-Yi hacía lo que quería y ponía como rey a quien le daba la gana. Finalmente no pudo aguantar más. Hou-Yi echó a la familia Xia y se proclamó rey. Esto es lo que en la historia se conoce como la usurpación de Xia por Hou-Yi. Después de convertirse en rey, Hou-Yi descubrió que su alma fiestera ardía con fuerza. Quiero salir de juerga. Él también salía de fiesta todos los días. En este momento apareció el gran villano de la historia, Han Chuo, súbdito de Hou-Yi. Este tipo parecía inofensivo. Jefe, tu forma de disparar flechas es fascinante. ¿En serio? Déjame disparar para ti. Pero en realidad tenía malas intenciones. En el camino, atácalo. Cuando llegó el momento justo, Hou-Yi cayó. Para consolidar su posición, Han Chuo pensó que los descendientes de la familia Xia serían una amenaza. No puedo dejarlos vivir. Así que envió asesinos para eliminarlos a todos. Compro un lote de muertes. A estas alturas, ya debes imaginarte cómo sigue. Sí, aunque la mayoría de la familia Xia murió, al final uno logró escapar. ¿Este es el príncipe Shao Kahn? Shao Kahn creció entre la gente común. Aunque parezco un elegante carnicero. Pero siempre recordó que era un príncipe. Sí, soy un príncipe. A menudo pensaba profundamente en cómo restaurar el reino. ¿Restaurar? Pero no se le ocurría nada. No encontró la forma de restaurar el reino, pero los asesinos sí lo encontraron a él. Es ese elegante carnicero. Perseguido por enemigos, Shao Kahn huyó a una tribu llamada Yu Yu. El líder de Yu Yu había sido súbdito de la familia Xia. Es descendiente de la familia Xia. ¿Por qué siento que alguien me observa? Para agradecer a la familia Xia y porque pensaba que Shao Kahn tenía clase... ¿Qué clase tiene? No solo le entregó hombres y territorio. No seas tímido. Tómalo. Incluso le dio a su hija en matrimonio. Atiéndelo bien. De repente Shao Kahn se convirtió en director ejecutivo y se casó con una rica heredera. Pero para derrotar al gran villano Han Chuo, aún no tenía suficiente fuerza. De pronto apareció un ejército. Resultó ser los descendientes que los viejos ministros de Xia habían reunido durante años. ¡Qué susto! Así, Shao Kahn lideró al gran ejército de regreso a la capital. ¡Síganme! Han Chuo, por no ser el protagonista, Prepárale su muerte. cayó obedientemente. El reino volvió una vez más a manos de la familia Xia. ¡Volvimos! Y Shao Kahn se convirtió en el nuevo rey. Esto es lo que en la historia se conoce como la restauración de Shao Kahn. Durante su reinado, Shao Kahn se dedicó a la política. ¡Qué difícil! Con esfuerzo, el pueblo de Xia recuperó su vitalidad. Desde la pérdida hasta la restauración del reino, este drama de la dinastía Xia duró décadas. Esto reveló los defectos del sistema hereditario. Solo con buenos gobernantes el pueblo vive en paz. Y con gobernantes incompetentes el reino se vuelve caótico. Entonces, ¿qué pasará con la dinastía Xia? Próximo episodio, Shang Tang destruye Xia. Capítulo 7. Shang Tang destruye Xia. La fundación de la dinastía Xia estableció un líder supremo sobre todas las tierras. Es decir, en estas tierras, la dinastía Xia del centro era la jefa. Las tribus pequeñas de alrededor eran los secuaces del jefe. ¡Jefe! ¡Gran rey! ¡Aniki! Hola, papá. Como primera dinastía de la historia china, Xia prosperó así durante más de 400 años. Y llegando al 17º monarca, tenemos al famoso tirano de la historia, Xia Ye. Xia era en realidad un monarca muy poderoso. Sí. ¿Qué tan poderoso? Tenía 3 virtudes. Luchaba contra lobos, corría más que un coche deportivo. Y conquistaba la belleza de todos los reinos. Tan impresionante era que naturalmente se volvió muy arrogante.
Qué fastidio, ¿por qué soy tan increíble? Hasta se comparaba con el sol. Desde hoy llámenme el sol. Sin embargo, este sol no era muy querido por el pueblo. Maldito sol. Preferimos morir contigo. La razón es simple, este tipo no tenía virtud. ¡Bah! Primero, Ye era un fiestero. Le encantaba beber, así que cavó una piscina de vino y organizaba fiestas todos los días. Segundo, era muy mujeriego. Cada día ignoraba los asuntos de estado y solo se dedicaba a mimosear con sus concubinas. Emocionante, cariño. Ay, qué malo eres. Cuando se aburría, le gustaba agarrar a cualquiera y usarlo como caballo. ¡Vamos! ¿Cómo podía un monarca así ganarse el amor del pueblo? Quiere que muramos pronto. Pues que muera él primero. En ese momento, una tribu del este empezó a prosperar, Shang. La habilidad especial de la tribu Shang era hacer negocios. La palabra comercio que usamos hoy viene precisamente de ahí. El líder de Shang, Tang, era diligente, amaba al pueblo y empleaba a los talentosos. Yo también estoy muy cansado. Bajo su liderazgo, Shang se volvió cada vez más poderoso. El ascenso de Shang inquietó a Xia. Entonces Yi ordenó que capturaran a Tang. ¡Arréstenlo! Con el líder capturado, los ministros de Shang entraron en pánico. Para lograr que liberaran a Tang, Shang le envió dinero y bellezas a Yi. Y Tang, para sobrevivir, se rebajó completamente. Jefe, te doy un masaje. ¿Quieres agua? ¿Pescado? Tras tanta sumisión, Yi se ablandó y liberó a Tang. Bueno, vete a casa. Gracias, Gran Rey. Qué empalagoso. Pero esa liberación fue un gran error. Al volver a casa, Tang decidió rebelarse. ¡Ya verá! Para acumular fuerzas, impulsó el desarrollo de su tribu. ¡Ánimo! Los granjeros a trabajar la tierra. Con ganas. Los comerciantes a hacer negocios. Con empeño. ¿Y los que no saben hacer nada? Solo sabemos comer. ¿A tener hijos? Sí. Así, tras varios años de desarrollo, Shang se volvió fuerte y próspero. Otras tribus vinieron más a buscar su protección. ¡Hola! ¿Aniki? Cuando llegó el momento, Tang comenzó a atacar la dinastía Xia. ¡Vamos, derrótenlos! La tiranía de Ye hizo que el pueblo deseara la caída de Xia. ¿Cuándo caerá Xia? ¡Termina ya! ¡Qué desgracia! Así que cuando Tang atacaba el este, los del oeste se quejaban. ¿Por qué no nos atacan a nosotros primero? Cuando Tang atacaba el sur, los del norte se molestaban. ¿Cuándo nos atacará el gran rey? Con el clamor del pueblo, Tang avanzó sin parar. Pronto se enfrentó directamente con Ye en Mintiao. Pequeña anguila. Para entonces, Ye estaba completamente solo. Fue derrotado en 2 patadas. Por tirano. La derrota de Ye significó la caída total de Xia. Tang, con el apoyo de todos, fundó una nueva dinastía, la segunda dinastía de la historia, Shang. Desde un punto de vista individual, Ye de Xia no era un monarca tonto. Insolente, tú eres el tonto. Pero como monarca, olvidó que el pueblo es la base del país. Años atrás, su ancestro Dayu fue proclamado rey por salvar al pueblo de las inundaciones. El agua puede llevar el barco, pero también puede volcarlo. Cuando por egoísmo oprimió al pueblo, Xia llegó a su fin. Entonces, ¿qué pasará con el nuevo líder Tang? En el próximo episodio hablaremos del misterioso hombre detrás de Tang, Yi y su regencia. Acuérdense de verlo. Capítulo 8. Yi gobierna. Shang fue la segunda dinastía en la historia de China. En el desarrollo de Shang hubo 2 figuras clave. Uno fue el fundador de Shang, Tang, y el otro fue el hombre detrás de Tang, el legendario primer ministro Yi Jin. Cuenta la leyenda que Yi Jin era hijo de un cocinero. Venga con fuerza. Aunque era de origen humilde, tenía grandes ambiciones. No pienso rendirme, voy a ser el hombre del rey. Para él, Tang, el líder de la tribu Shang, era su destino. ¡Ah, señor Tang!
aquel tiempo, la dinastía Xia enfrentaba gran descontento popular. Para acercarse a Tang, Yi Jin se hizo esclavo en la casa de su prometida. ¡Tengo que conocerlo! Tú, el que sirve la comida, muévete más rápido. Así, cuando Tang se casó, Yi Jin fue enviado como parte de la dote. ¡Qué emoción! Pero siendo una simple dote, ¿cómo podría conocer a Tang? Como dicen, para conquistar el corazón de un hombre, primero hay que conquistar su estómago. Yi Jin era hijo de un cocinero. ¡Te voy a conquistar! Su habilidad culinaria pronto cautivó a Tang. Gran Rey quiere comer tu comida otra vez. Poco después, Yi Jin finalmente conoció a Tang como cocinero. ¿Tú eres el que cocina tan bien? Sí, Gran Rey. Hablaron de las estrellas y la luna, de comida hasta los asuntos del reino. Preparar un caldo es como gobernar un país. No puede estar demasiado salado. Continúa. Pronto se hicieron amigos cercanos. Yi Jin se convirtió en el confidente de Tang. ¡Por fin a su lado! Normalmente ayudaba a Tang a administrar la tribu. ¡Vamos, más rápido! ¡Tienen que seguir el ritmo! Y en la guerra, arriesgaba su vida por Tang. Maestro Yi, me equivoqué de dirección. Así fue como un glotón con la ayuda de un cocinero derrocó la dinastía Xia. Te voy a dar. Qué impresionante es el señor Tang. Como héroe fundador de Shang, Yi Jin se convirtió en el primer ministro de la dinastía. Mamá, lo logré. Es decir, el segundo al mando del país. Siguió dedicándose en cuerpo y alma a la dinastía Shang. Y no solo era poderoso, sino que duró muchísimo. Durante su mandato como primer ministro, asistió a 5 reyes de Shang. Poco después de fundar Shang, Tang murió. El príncipe heredero de Tang murió antes de subir al trono. El segundo hijo de Tang gobernó 3 años y también murió. El tercer hijo de Tang gobernó 4 años y también murió. 3 generaciones de reyes murieron, pero Yi Jin seguía firme. Como veterano de 3 reinados, su prestigio era altísimo. Incluso cuando el nieto de Tang subió al trono, le tenía mucho respeto. Por ejemplo, una vez hizo algo malo. El primer ministro Yi no puede enterarse de que compré una consola nueva. Yi Jin lo mandó directamente a cuidar la tumba de Tang. No aprendiste nada de tu abuelo. Abuelo, me equivoqué, perdón. ¿No será que Yi Jin tomó el papel equivocado y es la esposa de Tang? El nieto de Tang estuvo encerrado en el mausoleo 3 años antes de volver. Finalmente corrigió sus malos hábitos y se convirtió en un rey sabio. No lo volveré a hacer. Y después murió. Nadie podía superar la longevidad de Yi Jin. No usurpé el trono, deberían agradecérmelo. Se dice que vivió hasta los 100 años, venerado por generaciones como un ministro ejemplar. Como veterano de 5 reinados, Yi Jin mantuvo la estabilidad de Shang. En realidad, ese es el verdadero sentido del primer ministro. Si todo depende del rey y el rey es incompetente, el país se hunde. El papel del primer ministro es asistir al rey y a la vez limitar su poder, dando al país una doble garantía de estabilidad. Entonces, ¿los sucesores de Shang supieron desarrollar el reino? Lo veremos en el próximo capítulo, el resurgimiento de Wuding. Capítulo 9. El renacimiento de Wuding. En la historia de la dinastía Shang hubo 31 reyes. Entonces, ¿quién fue el más impresionante? No hay duda de que Tang, el fundador de la dinastía Shang, debería ser el mejor. Pero, además del rey fundador Tang, hubo otro rey que llevó la dinastía Shang a su máximo esplendor. Él fue Wuding, el 22º rey de Shang. A diferencia de otros reyes que vivían en lujo, Wuding fue enviado al pueblo desde pequeño. ¡Prueba la vida dura! Esto hizo que Wuding entendiera mejor las penurias del pueblo que cualquier otro rey anterior. Tengo experiencia. El lugar es un poquito de sueldo. Si vamos tarde ya no queda nada. Entonces, lo impresionante de Wuding era que se preocupaba por el pueblo. ¿Adivinas? Por supuesto que no. No te confundas. Lo sorprendente era su forma peculiar de elegir a la gente. Cuando Wuding subió al trono,
El poder de la dinastía Shang ya se había debilitado, con problemas internos y guerras externas. En ese momento, ¿qué hizo Wu Ding? Él no habló. Sí, escuchaste bien. Durante 3 años después de asumir el trono, no emitió ni un solo decreto. Esto puso muy nerviosos a los ministros. Justo cuando los ministros estaban al borde del colapso, Wu Ding finalmente dijo que había soñado que el cielo enviaría a un sabio para ayudarle. Este es su retrato. Id y traédmelo. Aunque los ministros estaban desconcertados, no tuvieron más remedio que buscarlo por todas partes. Y buscando, encontraron a un esclavo idéntico al retrato. ¡Majestad, es él! Y además, este esclavo era muy sabio y lleno de estrategias. Increíble. Y claro, apenas se convirtió en primer ministro, su apoyo fue al máximo. Jefe, esta noche jugamos en equipo. Yo juego de abuelo. ¿Listo? ¿Qué pasó realmente? Todos quedaron confundidos. ¿Será que esto fue realmente voluntad divina? Claro que no. ¿Entiendes el truco? En realidad, era un esclavo que Wu Ding conoció cuando estaba entre el pueblo y que le pareció muy talentoso. Tienes habilidad. ¿Qué tal si vienes conmigo al palacio? En aquella época, sin usar algún truco, era imposible ascender siendo esclavo. Ya. Entonces, para que todos ignoraran su condición de esclavo, Wu Ding armó todo este plan. Alucinaste, ¿no? ¡Nos engañó! ¿Crees que eso es impresionante? Pues hay algo aún más impresionante. Al fin y al cabo, hacer a un esclavo primer ministro no es tan raro. El abuelo del abuelo de mi abuelo también hizo eso. Porque además fue un hombre que hizo a su esposa general. Eso el abuelo del abuelo del abuelo de mi... Nunca lo hizo. Wu Ding libró muchas guerras durante su reinado. ¿Hola? ¿El frente de batalla? Su esposa era la gran general de la dinastía Shang. Escuche mis órdenes. ¿Qué pasa? Cuando algún pequeño reino se ponía rebelde... ¡Bla, bla, bla! ¡Eres un tonto! Wu Ding soltaba a su esposa. A ver si te atreves a rebelarte otra vez. Su esposa no solo era excelente en la guerra, sino que fue la primera comandante en la historia china en usar tácticas de emboscada. Durante el reinado de Wu Ding, fueron 51 pequeños reinos los que recibieron su merecido. ¿Te rindes o no? Le sí voté al maestro. Con un amigo para asuntos internos y una esposa para las batallas. La dinastía Shang no solo se fortaleció, sino que su territorio siguió expandiéndose. Wu Ding reinó durante 59 años y creó la época dorada de la dinastía Shang. Un esclavo como primer ministro, una mujer como gran general. Esto sería inimaginable en otras dinastías. Pero precisamente fue su práctica de elegir solo por talento lo que dio nueva vida a la decadente dinastía Shang. Sin embargo, gobernantes que pudieran hacer esto no los hubo en todas las generaciones. ¿Ah? ¿Me toca cambiar otra vez? ¿Cómo fue el último monarca de Shang? Próximo capítulo, el último rey de Shang. Capítulo 10. El último rey comerciante. Año 1046 a.C. La serie Shang llega a su fin. El último rey fue corrupto y cruel. Al final cayó tras la rebelión. ¿Qué hizo Shang para hundirse? Hay que hablar del último rey, Zhou. Vamos a entrevistarlo. ¿Cómo se siente perder el reino? Gracias por preguntar. Empecemos por el sistema. Shang tenía 3 pilares: sacerdotes, rey y nobles. Aunque el rey mandaba, debía escuchar a los otros 2. Shang era muy supersticioso. Todo el día adivinando. Para comer adivinaban. Para cazar adivinaban. Hasta para el dolor de muelas. Si el sacerdote hablaba, el rey no podía hacer nada. El oráculo dice que no duermas esta noche. En Shang los cargos dependían del linaje.
Los puestos importantes los tenían los nobles. Felicidades, estás contratado. Gracias, gracias, gracias. Con 2 pilares en contra, el rey no podía gobernar. Hasta que apareció un rey fuerte. O sea, yo soy listo para discutir y fuerte para arrastrar 9 bueyes. Durante mi reinado ascendí a gente humilde. Felicidades, estás contratado. Aparté a los nobles. Aprendí adivinación y marginé a los sacerdotes. Por fin todo el poder para mí. Los países vecinos también los machaqué. Claro, gasté bastante. El país quedó algo débil. Cuando todo parecía bajo control, nobles y sacerdotes me traicionaron. Se aliaron con Zhou del Oeste. Jefe Zhou, somos nosotros. Puedes atacar ya. Así Shang cayó por completo. Maldición. Pero dicen que eras un tirano. Para nada. Los cargos son 6. Borrachera, escuchar a mujeres, no hacer sacrificios, arrogancia, no contratar pariente, dar puestos a gente común. ¿Cuál de esos es cruel? No lo acepto. Aunque sacrificaba esclavos, era tradición familiar, y yo lo hacía menos que mis ancestros. El resto son calumnias de la nueva dinastía. Y rumores de filósofos posteriores. Te digo que era malísimo. Ah, y ese libro horrible, La investidura de los dioses. ¿Quién es tirano? Tú y toda tu familia son tiranos. Oye, cálmate. Como último rey de Shang, Zhou carga con la culpa más grande de la historia. Pero sus supuestos crímenes solo buscaban concentrar el poder real. En la historia china, el poder del rey es tema eterno. Para reyes capaces, concentrarlo hace al país más eficiente. Pero la tiranía y el egoísmo también causan rebeliones y caos. Entonces, ¿qué pasó con Zhou? ¿Quién derrotó a Zhou? Próximo episódio, Zhou derrota a Shang.